Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad no merezcamos existir. Buenas tardes, bienvenidos, bien hallados en este vuestro espacio cultural y literario que hemos venido en llamar, como todos vosotros ya sabéis, Dacibao. Es un verdadero placer volver a estar con vosotros y disfrutar de este espacio de encuentro que hace posible esta televisión y fundamentalmente vosotros al otro lado de la pantalla, pero que no os quepa la menor duda desde el mismo lado del corazón. Hoy escribimos esta frase de José Saramago, Premio Nobel de Literatura y reconocido escritor, dramaturgo y poeta, cosa que no quiero que se nos olvide, y que tiene como obras fundamentales, entre muchas de ellas, el Evangelio según Jesucristo y el ensayo sobre la ceguera. Hoy vamos desanudando la amarra del volardo y empezamos esta singladura. En ese cuaderno de bitácora apuntamos a José María García Blanco, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Profesores de Español, y a Molus, heterónimo de Quique Macía, el cantautor que hoy, junto con Esperanza García Guerrero, Irene Gil García, Enrique García Pozo y este que los habla, Pedro Luis Ibáñez Lérida, vamos a emprender esa travesía encendida que siempre denominamos a este espacio. En la sala de máquinas, cosa no menos importante que esta visible, se encuentran Pablo Lucena, Pablo Pérez, Rocío Domínguez y Pilar Domínguez. No se vayan vertiendo el café, el té en sus tazas, arrellénense en el sofá y esperen solo un breve espacio de tiempo para disfrutar con nosotros. Hasta ahora. Hola de nuevo. Como les decía, hemos apuntado en nuestro cuaderno de bitácora, en esta tripulación que hoy manipula los mandos de Dacibao, a José María García Blanco, que hoy nos acompaña. Es vicepresidente de la Asociación Andaluza de Profesores de Español y precisamente hace presencia de ese poder que es la lengua española en el mundo. Nos acompaña en esta entrevista Esperanza García Guerrero. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, encantada de estar un nuevo día aquí con ustedes y compartiendo este espacio. Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy Un bien. verdadero placer que puedas acompañarnos y honrados con tu presencia hoy aquí. El gusto es mío, vosotros diréis. Muy bien, según tengo entendido, una de las finalidades primordial de la Asociación Andaluza de Profesores de Lengua Española es contribuir a la mejora de la enseñanza de la lengua y de la literatura, de la formación del profesorado y además de publicaciones de carácter didáctico, ¿no es cierto? Sí, nuestra finalidad básica es la mejora en nuestra formación profesional, que se traduce en nuestra actuación como profesores, pero no solo en el aspecto didáctico, sino también en el aspecto científico. Son las dos líneas con las que trabajamos, ¿no? Tengo entendido que aparte de profesores de lengua española, vuestra asociación está compuesta por otras profesiones también ligadas al propio idioma, ¿no es cierto? Bueno, básicamente somos profesores de español en cualquiera de los niveles, desde profesores de primaria a profesores de universidad pueden ser miembros de nuestra asociación. También pertenecen a nuestra asociación otros profesores de materias que no sea español, pero todos los profesores, se ha dicho de un modo tópico, pero que es cierto, todo profesor es profesor de español. Claro. ¿Sí? Maneja ese instrumento, ¿no? En el idioma. ¿Y lleváis muchos años instituido ya como asociación aquí en Sevilla? Los primeros intentos de asociación son del año 88 y se dieron a nivel nacional. En 1990, estamos hablando ya del siglo pasado, en 1990 se vio conveniente de que en cada autonomía que dispusiese de profesorado interesado formase una asociación y estas asociaciones estuviesen federadas. Nosotros hasta hace muy poco hemos pertenecido a esa federación y nos movemos, nuestro ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Andaluza. Y que lleváis ya una buena trayectoria de años. Pues sí, cuando uno mira hacia atrás de pronto se da cuenta, pues Dios mío, desde el 90, vamos, desde el 88,
estamos aquí y bueno, y no nos hemos cansado, quiero decir. Y va aumentando cada vez más el número de integrantes, ¿no? A un ritmo lento. Sí. Uno de los problemas que tenemos, no solo nosotros, es la escasa voluntad asociativa que existe en España, y al menos en Andalucía, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar. Tenemos ahora mismo 420 socios, creo que es una buena representación del profesorado. Nos gustaría que fuesen muchos más. Y sobre todo nos gustaría que estuviesen más representadas algunas provincias que están poco presentes y tienen un número de socios escaso. Nuestro núcleo fuerte, en número, no en calidad, pero sí en número, pues lo tenemos en Sevilla. Pero también tenemos en todas las provincias andaluzas, tenemos miembros de la asociación. O sea que lleváis 25 años trabajando asociativamente con estos objetivos y con estos principios. Sí, sí. A lo largo de estos años, ¿qué tipo de actividades habéis desarrollado que hayan tenido algún tipo de incidencia más significativa en todo lo que es vuestro ámbito educativo? Bueno, como os decía antes, Sí. nosotros nos movemos, nuestra finalidad es el perfeccionamiento científico y didáctico. Habitualmente lo hacemos a través de congresos. Normalmente nuestros congresos tienen una periodicidad cada 2 años, aunque en ocasiones hemos ido un año tras otro, unas veces asociados con efemérides y otras veces simplemente con temas de nuestra profesión, ¿no? De tal modo que, bueno, el último, ya hace tiempo que celebramos el último, pero tenemos pendiente uno, ya estamos muy avanzados en la organización, que se va a celebrar además en Córdoba, en octubre de este año, en torno a la figura de Góngora, digamos que el pretexto sería el centenario de la composición de las 2 grandes obras de Góngora, el Polifemo y las Soledades, y en torno a Góngora pues nos vamos a reunir en octubre en Córdoba. Yo recuerdo que tuvisteis también aquí, llamémoslo así, un simposio sobre los hermanos Machado. Sí, ese ha sido el último congreso que hemos tenido, un simposio sobre la vida y la obra de los Machado. Fundamentalmente nos centrábamos en Antonio porque celebrábamos el centenario, el año pasado, en 1912, el centenario de la vuelta de Machado a Andalucía, cuando después de morir su mujer, él va como catedrático a Baeza, y además en el centenario de la publicación de un libro que marcó una inflexión en la trayectoria de Machado, que es Campos de Castilla. Y también realizáis eventos para la animación a la lectura, ¿no? Y el fomento. Nosotros organizamos acontecimientos para la animación a la lectura. De vez en cuando rendimos homenaje a un autor determinado, concretamente a finales de septiembre también, pues vamos a celebrar a Luis Cernuda, a conmemorar, que es la muerte, Sí, el cincuentenario del fallecimiento de Cernuda. Entonces vamos a tener unos actos centrados fundamentalmente, además en este caso, más en la lectura de Cernuda que en la teorización de su obra. Está bastante... Sí, no. No, venga, pregunta luego. No, yo quería comentarte, José María, comentaba Valle Inclán que el futuro del español se encontraba en Hispanoamérica. Digo, por la evolución de la propia lengua, atendiendo también a criterios lingüísticos, ¿qué te parece esta visión del idioma español actual? El peligro que tenemos los hispanohablantes españoles es creernos que somos los posesores de un instrumento en el que en conjunto somos minoritarios, y no solo en minoría absoluta, sino también en minoría relativa. Hay países que tienen más hispanohablantes que España. Entonces, por otro lado, si se observa la lengua española, la evolución que ha tenido, los fenómenos evolutivos siguen dándose en Hispanoamérica, se dan también en Andalucía, frente a la castellano arcaizante de Castilla. Entonces el futuro efectivamente está ahí. Sería ridículo cerrar los ojos o pretender detentar, porque en este caso sí sería detentar, no ostentar, detentar la pureza del idioma. Bien, es verdad que en esto unos instrumentos que eran impensables
en el siglo pasado, cuando en algún momento se temió la fragmentación, pues ahora mismo esos instrumentos están presentes. Ahora mismo ya el diccionario no es el diccionario de la academia, sino es el diccionario de las academias. Ya la ortografía no es la ortografía de la academia, sino de las academias, y por otro lado tenemos una fluidez comunicativa que no existía en otros tiempos, ¿no? Con lo cual el dinamismo, que entiendo que es positivo, en ese dinamismo está conjugado el peligro de la fragmentación o de dispersión, ¿no? Yo lo que quería preguntar era si veías que el español está muy contaminado a consecuencia de las nuevas tecnologías, si se está deteriorando mucho el uso de del vocabulario, bueno, ¿para bien o para mal? Una lengua es un organismo vivo. Claro. Entonces, como cualquier organismo vivo, uno de los peligros puede ser la hipertrofia, otro de los peligros puede ser la infección, pero lo que no puede ser es la congelación, que es el otro peligro. Entonces, es cierto que determinados elementos, sí, a nadie se le ocurría hace 30 años la palabra resetar, con su S. Bueno, pero es que hay una realidad nueva, que es que hay que volver a empezar un programa, pues hay que resetarlo, ¿no? Yo eso no le vería grandes peligros. Me parece mucho más peligroso es que no llevemos la iniciativa tecnológica. Quiero decir que esa es la que conquista, la iniciativa tecnológica. Por lo demás, bueno, ¿qué más da que un argentino utilice un DVD y nosotros un DVD, cuando además el elemento pasa muy rápidamente de moda? Quiero decir, pues nos da igual que fuese la gramola o el gramófono, porque ahora ninguno de los dos se emplea, ¿no? Ese no es el peligro de la lengua. Con respecto a lo que hablábamos de la evolución del español, ¿crees tú que quizás el aspecto de la oralidad, al estar mucho más marcado o enraizado, bajo mi punto de vista, en lo que es Hispanoamérica, también marca ese camino? Quiero decir, nosotros estamos también en una situación diferente en cuanto a esa capacidad de fabular oralmente, de trasladar conceptos desde el punto de vista mucho más expresivo que visual. Bueno, yo creo que a mí me sorprende cada vez que oigo, desgraciadamente suele ser con desastres naturales, cada vez que habla un campesino que ha perdido la cosecha en Hispanoamérica, yo me quedo maravillado de la fluidez expresiva de ese hombre, que posiblemente no tenga una larga etapa de escolarización. También es verdad que tras esa fluidez expresiva, quizás en muchos casos sí hay un cierto arcaísmo léxico, pero que son elementos de la cultura. En definitiva, la lengua y la cultura se interactúan, ¿no? En la frase tópica de Wittgenstein, pues los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Lo que yo puedo decir es el mundo que yo conozco, y yo solo puedo conocer el mundo a través de mi lenguaje. Otra fórmula, no lo sé, a través de la mística o a través de la magia, pero... Claro, lo que yo puedo enunciar, ¿no? Lo que puedes decir, todo, claro, todo que es decible, ¿no? Lo inefable, pues se queda reservado para otro terreno, pero lo que siempre, y además es el intento de todos, incluso el místico nuestro por excelencia, el no sé qué, que se queda balbuciendo, bueno, pero intenta decirlo. Escribió una subida al Monte Carmelo, quiero decir, no solo se quedó en su experiencia, la tradujo en palabras. Y una curiosidad, como la mayoría sois profesores y estáis en el campo de la educación, ¿cómo veis lo que es el español, la lengua lo que escrita en el campo de la educación? ¿Hay que hacer más hincapié para que la expresión sea mejor en cuanto a la falta de ortografía, o el nivel está bien? No, yo considero que el nivel no está bien, que en general corresponde además a un descenso de nivel, no solo en nuestra área, sino en todas. También es verdad que se ha dado algo, me gusta recordarlo, que es que ahora mismo la enseñanza se ha generalizado. Ahora mismo está escolarizado pues toda la población en España, y salvo minorías muy marginales, pero eso está garantizado. Quizás tenemos que trabajar más en la calidad. Quizás tendríamos que desde muy pronto
tener claros cuáles son nuestros objetivos, no tanto de transmitir una gramática como de trabajar con un vehículo expresivo. También habría que matizar que la gramática sirve. También determinados compañeros creo que exageran y consideran que la gramática pues es un lujo, es algo superfluo. No, sirve mucho la gramática, ayuda a configurar la mente. Es la arquitectura del lenguaje, ¿no? O sea que uno no podrá saber qué es un sujeto, qué es un predicado, pero de hecho lo está empleando. Claro. Y si lo sabe, lo empleará mejor. Claro, claro. Y ayudará a expresarse mejor. ¿Y qué consejos daría entonces a nivel diario a los padres, a los tutores, para que un niño desde pequeñito aprenda a utilizar bien su lengua, en este caso el español, y aprenda a escribirla, aparte de la lectura? Porque yo creo que ese sería el primordial, Bueno, ¿no? el primordial, evidentemente, es la lectura, ¿sí? Pero hay otros niveles que también se puede trabajar con ellos. Por ejemplo, hombre, enunciarlo aquí, teóricamente, un padre puede decir, ¿y eso cómo se hace? Pero, por ejemplo, saber cuando estamos empleando el lenguaje oral, que estamos empleando el lenguaje oral, que puede estar subrayado por la gestualidad, pero que el tráeme eso que está ahí, ya está empobreciendo el léxico Claro. del Claro. alumno. Perdón, del alumno, estoy siempre Bueno, sí, pensando Hemos entendido. se entiende en perfectamente. el léxico del otro, ¿no? Sí. Tráeme eso que está ahí, pues evidentemente solo tiene sentido en una comunicación de presencia, ¿no? Pero ya ha perdido, tráeme la cuchara que está sobre la mesa, Claro. y además no está ahí, sino sobre, y tiene una preposición, ¿no? Y ha empleado algo más. Eso se puede hacer de un modo consciente, y sobre todo algunas veces hay que pararse a reflexionar, ¿no? Y lúdico, ¿no? Diría yo también, ¿no? Bueno, incorporar también esa parte lúdica. Una parte de nuestra actividad es lúdica. Yo me he dedicado durante muchos años, estoy ahora mismo jubilado, pero me he dedicado durante muchos años a la parte no lúdica, a la parte dura y a la parte No, pero laboriosa. me refería a que incorporar a esa parte formal la parte lúdica para Sí, combinar claro. ambos aspectos, Sí, y a eso por me ejemplo, refería. es importante Claro. uno de los elementos, claro, se han perdido porque estamos en otra cultura, pero que podía de alguna manera resucitarse, la transmisión oral de elementos de cultura tradicional o de cultura folclórica. A un niño se le puede acunar cantándole lo que aparece en televisión, pero también se le puede acunar con una de estas canciones atemporales. Sí, que no. Y bueno, estamos conservando un monumento, ¿no? Claro, y utilizar palabras que están en desuso muchas veces. Hombre, sin caer en el... Para, no continuamente, pero para que no se pierdan, que hay palabras que dan pena que se queden ahí perdidas. Yo, por ejemplo, cuando escucho algunas, por ejemplo, picia, que se me ha venido a la mente, porque recuerdo que mi madre la utilizaba mucho. ¡Ay, que he cometido una picia! Esa palabra ya se ha perdido, ya nunca se utiliza, que sí. Habría que analizar, pero posiblemente Yo por lo menos no sea muy frecuente su Y a mí uso. me agrada cuando oigo así alguna palabra en concreto que hace mucho tiempo que ya no se usa, digo, fíjate, el lenguaje tan rico que poseemos, y muchas veces nos acomodamos también a un vocabulario muy cortito, Sí. muy pobre. Muy bien, Esperanza, pues nos vamos a seguir acomodando. Lo que Le tú vamos digas. a agradecer a José María García Blanco su presencia hoy aquí. No obstante, queremos que no te vayas, que te quedes para el bloque de la agenda y nos puedas también recomendar una lectura para los televidentes. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, no se vayan. Esto es una pausa para televidentes inteligentes como usted, personas que saben que tienen que reflexionar tras esta charla tan realmente interesante que hemos tenido con José María. No se vayan, les esperamos. Bueno, pues de nuevo aquí les dejo con unas bellísimas imágenes del fotógrafo sevillano Diego Jesús Romero Jaime, en el que combina la estética visual con un lirismo acentuado por una proporción en cuanto a la forma y a la visión transversal de su fotografía.
que disfruten de ellas. Espera. Ya. Me da el sol de frente. Ahora entiendo por qué no consigo verte. Me da el sol de frente. Ahora entiendo por qué es tan difícil ir a contracorriente. Y no me venga más con eso de que no sirvo para esto. Y no me venga más con eso de pa' qué moverse. Estoy mejor quieto. Cambiamos el rumbo y la dirección, cambiemos el rumbo y la gravitación que nos mantiene pegados al suelo, boca abajo, pegados con la frente. Cambiemos el rumbo, cambiemos nuestra mente de dirección, gravitación diferente. Cambiemos el sentido de la orientación. Quizás, no sé, hacia algún sitio mejor y aunque tengo la sensación de que solo me escucho yo, hoy voy a decidir el sí o el no. Soy un charco en mi mirada, un gesto de mala gana, el reflejo de mí mismo, dándome la espalda, echándome en cara que siempre miro para atrás y no es eso la verdad, que no sepa dónde mirar. Tengo escenas y recuerdos aún por ordenar y otros muchos que quedan por olvidar. Se nos apagó la batería, el EPS se nos olvidó, el cargador en algún lado del siglo XX. Y aunque el mundo no para de moverse, yo no sé moverme. Y aunque el mundo no se está quieto, yo pierdo demasiado tiempo estando despierto. Cambiemos el rumbo y la dirección, cambiemos el rumbo y la gravitación que nos mantiene pegados al suelo, boca abajo, pegados con la frente. Cambiemos el rumbo, cambiemos nuestra mente de dirección, dirección, gravitación diferente. Bueno, no hay mejor tarjeta de presentación para un músico que su propia música. Hoy nos acompaña el cantautor, el jovencísimo cantautor Molus. Buenas tardes, Molus. Un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias por tu arte y por este espacio que hoy nos regalas con tu música. Y a ustedes por invitarme aquí a estar con vosotros. Muchas gracias a ti. Hoy nos acompaña también en la entrevista Irene Gil García, nuestra compañera, nuestra jovencísima compañera que forma parte del equipo y que va a ayudarme en las tareas de preguntas sobre este interesantísimo autor, jovencísimo autor. Molus, ¿cómo definirías tu música? ¿Cómo definir mi música? He bebido de muchas influencias, sobre todo de mucha música de autor de los años 60, Leonard Cohen, Bob Dylan, me parece que son los padres de todo este movimiento. Dentro de un estilo lo consideraría una música folk, con pinceladas de blues, de rock y demás, pero sobre todo eso, mucha música de autor, influenciada por todo lo que hemos vivido anteriormente. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué consideras sobre la música actual, la pérdida de valores que podemos observar en muchas de las composiciones que vemos hoy día? Tú que has bebido de esas fuentes con una música tan reivindicativa y con unos mensajes, ¿qué consideras ahora que está sufriendo la música? Hubo una gran frase de Joaquín Sabina que decía que no entendía a esas personas que, no me malinterpretéis, ¿no?, que cantaban en un idioma que no era suyo, cuando incluso él mismo todavía no es capaz de encontrar las palabras exactas muchas veces cuando quiere encontrarlas en su propio idioma. Pues yo creo que es incluso peor lo que está pasando ahora, porque sin incluso terminar de conocer nuestro idioma,
nos permitimos gratuitamente elegir las palabras al azar en muchas composiciones. Y lo que pasa es que al final quedan versos sueltos, versos sin sentido, canciones que no llegan a nada y que no dicen absolutamente nada. ¿Y qué quieres decir tú con tus canciones? Depende de lo que quiera expresar en cada momento. Eso sí, intento siempre, si tengo que dejar reposar un verso, una palabra, un mes, una semana, un día, el tiempo que haga falta, lo dejo reposar, no corre prisa. Quique Macías es tu nombre, tu heterónimo artístico es Molus. Molus. Empezaste tu carrera en solitario hace escasamente 3 años, ¿no? En el 2009, Sí, según tengo entendido, ¿no? Y en ese proceso de evolución trae como fruto en este año o en el año anterior el ritmo del caracol. ¿Por qué no nos habla un poco de ese proceso de evolución hasta hoy día? Pues eso, tú mismo lo has dicho, el ritmo del caracol es un cambio. Es un cambio, un punto y aparte de lo que yo tenía entendido como música hasta hace escasos meses, no hace ni un año que lo presenté. Cuando empecé, lógicamente, con 15, 16 años, que empiezo a tocar la guitarra, empiezo a moverme tímidamente por conciertos y demás, empiezo a, bueno, como un niño, poca experiencia, falta de tiempo, falta de canciones y, eso sí, siempre hay mucha gente en este mundo de la música, no digamos con malas intenciones, no tiene por qué, pero que llenan la cabeza de pájaros, de castillos de arena, que cuando uno se da cuenta de que realmente no tienen ningún fundamento y que no llegan a ningún lado, entonces uno es cuando coge esa experiencia propia, la hace suya y evoluciona. El ritmo del caracol es sencillamente eso, ¿no? Un cambio como de adolescente a joven, no sé explicarlo de alguna manera mejor, y con canciones mucho más evolucionadas. Yo quisiera poner en valor precisamente tu figura en cuanto a la propia juventud, pero también a la necesidad de construirse a sí mismo. Yo creo que en esto que tú nos demandas, en esto que tú nos significas, hay un proceso de construcción interior y exterior, y en donde la propia personalidad, y digo esto porque yo conozco a Molus desde hace algún tiempo y sinceramente es un caso paradigmático, al igual que Irene, en cuanto a que la juventud está marcando un camino que no es perceptible ni visible en los medios de comunicación. Ellos tienen el futuro en sus manos y personas como estas son las que lo hacen posible. Quiero poner en valor ese aspecto fundamental de tu juventud, pero también de tu madurez, porque yo lo que he observado fundamentalmente cuando he tenido la oportunidad de compartir tus conciertos y de tratarte es tu madurez. Y esa madurez es la que hace precisamente significada impronta en lo que tú desarrollas artísticamente. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, bueno, yo más que mi padre, desde luego. Sí, lo que pasa es que también es verdad que muchas veces esa madurez, más que madurez yo lo llamaría disciplina, en el hecho de que soy una persona, me considero una persona muy impaciente para muchas cosas y la música precisamente me ha demostrado que tengo que serenarme, tengo que ir despacio, que ahora mismo tampoco tengo prisa. Claro. Y maduro musicalmente, bueno, sí y no. No, estás hablando de tu madurez personal, que se ve reflejada también en tu madurez artística en cuanto al desarrollo de unos aspectos que bajo mi punto de vista considero muy importantes, o sea, saber estar y tener un estilo y personalidad a la hora de interpretar tus propias canciones. Y una autonomía para saber cómo promocionarse, ir a los sitios, eso es muy admirable, desde luego. Lo que pasa es que eso también viene todo cogido en el mismo pack, viene todo cogido de la mano. Yo he madurado y he ido creciendo a la vez que la música conmigo. No sé si estáis de acuerdo, de los 15 a los 20 años hay un cambio abismal. Y ese cambio, la música me ha ido acompañando desde el momento. De acuerdo, en ese caso, ¿tú consideras en realidad que la música tiene una labor, quiero decir, en una persona para el crecimiento? El hecho de pensar unas cosas, plantearse unas cosas y ponerlas por escrito o ponerlas en un acompañamiento musical, ¿qué efecto puede tener en la persona en realidad? ¿Te refieres al efecto que puede tener la música como arte en una persona, ¿no? Exactamente. Se puede influir porque muchas veces se ha hablado de canciones, un libro, un cuadro, algo que impacta en una persona y hace que cambie su percepción, que le ayude a madurar. ¿Te ha pasado a ti o sabes algo de...? Hombre, aquí tengo a mis 4 amigos de Liverpool que desde pequeñito me han ido influenciando totalmente. Pues sí, lo creo. Sí creo que la música influye en ese sentido. De hecho, hombre, nadie nace diciendo
voy a ser cantautor y no voy a escuchar absolutamente nada, porque yo ya sé lo que quiero cantar y sé cómo quiero decirlo. Lógicamente hay que influenciarse por todo, cuanto más experiencia ganes, desde luego que mucho mejor. Y sí, por supuesto, mediante la música y sobre todo mediante los poemas, que para mí una buena canción es un buen poema, y después una vez construido una buena música, por supuesto que nos puede decir muchísimo. ¿Y tus expectativas del futuro ahora mismo? ¿Qué planes tienes y qué...? Bueno, ahora mismo expectativas sobre todo terminar mis estudios superiores de realización de audiovisuales, que ahora mismo son primordiales, que demasiado trabajito me ha costado conseguir estudiar lo que quiero. Muy bien, muy bien. Y aparte con la música, si hace unos cuantos años me hubieses preguntado, te hubiese dicho llegar lo más lejos posible, ahora mismo lo que quiero es disfrutar con ella. Muy bien. Disfrutar con ella y crecer con mis canciones. La verdad es que es apasionante escucharte. La verdad es que sí. Claro. Muchas gracias. Yo las canciones que he escuchado de ti, desde luego, he visto que le das mucho tema personal, ¿no? Tiene una composición muy personal y hablas temas que la verdad es que llegan a la persona por la identificación que pueda sentir con ella. Tú cuando tú tienes un grupo también, tocas para un grupo, ¿cómo funcionan las cosas en ese grupo? Si nos lo puedes decir más o menos. Bueno, ahora mismo el grupo está un poquito extraño, pero si te refieres a cómo se vive un grupo en La comparación experiencia, claro, la experiencia entre tocar solo y tocar en un grupo, desde luego tiene que ser diferente. Sí, pero me encanta. A ver, porque yo tengo también un lado oculto, yo soy un rockero renegado. y me encantan los grupos, me encanta tener detrás una batería, que soltar a veces adrenalina. Lógicamente es totalmente distinto. Yo aquí puedo venir con mi guitarra o ensayar en mi casa, sencillamente cojo la guitarra que la tengo al lado de la cama y ensayo. Lo otro lleva un proceso mucho más largo, que eso ayuda muchísimo. Yo creo que también si he llegado hasta ahora a lo que soy, gracias al grupo de rap Silencio Escrito con el que participo como guitarrista y el grupo de pop rock In Stereo, que me han dado toda esa experiencia musical encima de un escenario que sin ello, como cantautor, no podría haber tenido. Claro. Últimamente te hemos visto que te incorporas a recitales poéticos, concretamente un ciclo que hay en la ciudad de Sevilla de manera permanente, todos los martes de los diferentes meses del año, desde octubre hasta mayo, inclusive el 2013, la poesía un ámbito ignorado. Este derrotero último en el que tú te has incorporado junto a poetas que incorporan su poesía y tú incorporas también tu matiz de palabra cantada, ¿cómo lo observas? ¿Cómo te ha impregnado y cómo has impregnado tú a ese ciclo? Pues mira, si antes decía que había una experiencia personal que solamente puedo ganar con un grupo, lo mismo digo precisamente con los poetas. Y hay una cosa con la que me quedo con muchas cosas, ¿no? Hay muchísimos poetas que he conocido, muchísimos versos que me han gustado muchísimo, todas esas noches mágicas, pero el factor con el que me quedo de la poesía un ámbito ignorado es el silencio. Es una cosa muy importante que la gente esté en silencio escuchando, pero escuchando de verdad. Es una cosa que realmente valoro y admiro muchísimo y que es lo que quiero intentar incorporar también en mi música, que cuando la gente me escuche permanezca en silencio, como en esos recitales que me están ayudando mucho. Y yo pues tampoco sé lo que aporto, pero supongo que dinamismo. Tampoco sé explicarlo mucho mejor. No, yo he estado presente y yo personalmente creo que lo que aporta fundamentalmente es precisamente ese cambio de estado de lo que es la palabra poética en cuanto a la reflexión y la palabra cantada en cuanto a esa acción, o sea, es la acción reflexiva, o sea, en conjunto forma un todo y en este caso la palabra cantada tuya forma esos contrapuntos dentro del acto que le da una belleza singular. Si no fuese por ti, sería otro tipo de acto, igualmente que si no estuviera la palabra poética contigo. Entonces formáis un todo que realmente crea cada uno de vosotros, los poetas y tú, sois una estela del mosaico que forma un conjunto, un todo. Claro. Y forma ese mosaico que al final se convierte en lo que tú has dicho, que yo también he sido testigo, ¿no? La senda del silencio, ¿no? Que es la ausencia de ruido o precisamente la necesidad de atender a ese silencio, ¿no? Que a fin de cuentas, música y poesía son distintas formas de una misma realidad, ¿no? El lirismo se expresa desde todas las formas. Sí, por desgracia no se demuestra en muchos conciertos, pero sí. ¿Entonces tú te consideras también un poeta? Está pensando en esa pregunta, por si me la decías. Ah, pues mira, ha salido. Ni me considero poeta ni me considero no serlo. Quizás en un futuro sí, pero para ser un poeta también hay que tener el valor de
de recitar tus poemas sin música, y yo precisamente empecé a ser cantautor porque con música mi mensaje llegaba mucho más que sin ella. Me queda todavía muchos recitales a los que ir para realmente considerarme poeta, la verdad. Bueno, Irene, pues estamos llegando lastimosamente al final de esta entrevista. Molus, Quique Masías, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, cuanto desees, nosotros te recibiremos, igual que al resto de invitados, como es José María García Blanco, que antes ha estado con nosotros. No obstante, que te queremos invitar al tercer bloque, a la agenda, para que también te incorpores tu recomendación musical, tu visión sobre algún aspecto concreto de la música que quieras hacer patente al televidente y compartirlo con él. Pues sí, a ver, antes que nada, como he dicho, tengo un lado rockero renegado e invito a la gente en este mes de marzo. Hay 3 conciertos que quiero señalar. Mañana miércoles en el Holandés Errante toca un grupo que se llama Peyron, que tampoco es que yo sea muy metal, la verdad, pero no decepciona. La verdad es que es un grupo que está en progreso y que lo hacen bastante bien. Sábado 3 de marzo toca... Dime, Pedro. En la agenda. En la agenda lo decimos. ¿Te quedas para el final? Ah, sí, pero... Claro, no pasa nada. Ya has antecedido una de las... Ya, no pasa nada. Adelanto. Pensé que era ahora. No te preocupes. Es que la televisión es así. Estamos y no estamos. Bien. No se vayan. Ustedes sí que están. Les esperamos en el siguiente bloque tan interesante como los 2 anteriores. Bueno, volvemos de nuevo a la fotografía de Diego Jesús Romero Jaime, con esa amplitud de mira que tiene Diego Jesús sobre la estética fotográfica y esa visión de la vida tan lírica, tan emocionante, tan apasionada, pero a la par tan reflexiva. Diego Jesús Romero Jaime. Bueno, pues nos encontramos en la parte, llamémosla así, más diversa, más heterogénea, el Tutti Frutti de Dasibao, que es la agenda cultural de recomendaciones de todos aquellos aspectos que nuestros invitados y que nosotros mismos recopilamos para trasladaros en cuanto a una visión de la cultura desde diferentes ámbitos, tanto literarios como cinematográficos, como de diferentes variantes artísticas. Hoy nos acompaña, como les decía antes, en nuestro cuaderno de bitácora, José María García Blanco. Hola, buenas tardes, José María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Verdadero placer. También Irene Gil García, nuestra compañera de viaje, en este y en los siguientes programas, porque se incorpora a nuestro equipo de trabajo. Y también Molus, Quique Masías. Buenas tardes de nuevo, Quique. Un verdadero placer tenerte aquí y estar con nosotros en este último bloque. José María, ¿qué nos recomiendas? Traes un libro muy interesante, ¿no? Bueno, traigo un libro interesante. No había pensado, no había reflexionado que estábamos en televisión y realmente el autor es para mí impronunciable. Es un polaco cuyo apellido deletreo M-R-O-Z con su puntito encima, E-K. O sea, algo parecido a Bronsek y Sławomir el nombre. El título es La vida para principiantes. Y lo he traído a pesar de las dificultades para la transmisión por varias razones. La primera es un autor al que yo sigo desde 1969, que leí una obra suya, una colección de relatos breves, El elefante. Es un gran humorista, polaco, nació en el año 30, y a partir de entonces yo he procurado seguirlo. Y lo he traído porque me parece que no es un autor demasiado conocido y que, sin embargo, vale la pena conocerlo. Porque su humor, que se ha producido durante muchos años en circunstancias difíciles,
Sin embargo, creo que no es solamente un humor de sonrisa, sino que es una reflexión humanista. Entonces, a través de ese humor, pues podemos reflexionar sobre muchas cosas. Y quizá el último motivo sería porque, leyéndolo, viene a resultar como una vacuna contra los totalitarismos. Él se crió, se educó y trabajó durante años en un ambiente totalitario. Ahora mismo, pues nuestra sociedad, la que vivimos, no es exactamente totalitaria, pero sí hay digamos, unos brotes de totalitarismo que es importante estar vacunados contra ellos y saber reconocerlos, fundamentalmente a través de la manipulación del lenguaje. Y él es un gran denunciador de esas manipulaciones del lenguaje, precisamente a través del humor. Muy bien, José María, muchísimas gracias. La verdad es que tu recomendación me ha abierto el apetito. Creo que voy a ir, cuando salga del programa, a comprar el libro, ¿eh? Vale. Le escribiré a Romsek. Bueno, Irene, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo esta vez traigo cuentos, pero son cuentos especiales. La autora es Rosetta Forner, el libro es Déjate de cuentos, de la editorial Planeta. Y bueno, esta autora se caracteriza por escribir cuentos, pero dándole su toque personal. Tiene cuentos para niños, cuentos para adultos, aunque los cuentos desde luego se pueden escuchar en todas partes, todas las etapas de la vida. Y este en concreto es una especie de crítica entre sociedades comparadas. La verdad es que son los cuentos clásicos de siempre, está Caperucita Roja, Cenicienta, El Patito Feo, cuentos de siempre que desde luego cambian por completo bajo su óptica. Y inventa y reinventa y reescribe cada cuento para dar de manifiesto lo ridículo de cada uno de ellos, cómo se aplican a nuestra sociedad hoy día y cómo realmente la historia debería de haber sucedido. Entonces, lo interesante son estos cuentos de siempre que de vez en cuando, que tanto cambian del boca a boca a través de los siglos, y cómo han llegado a ser para esta autora algo que a veces raya lo absurdo, algo muy cómico, de vez en cuando con un trasfondo psicológico importante. Los personajes más irrelevantes cobran su importancia. Y yo lo recomiendo porque un análisis de los cuentos que han marcado nuestra infancia siempre puede ser recomendable. Y desde luego es muy divertido y no deja insatisfecho a nadie, supondría. Madre mía. No sigáis así que me voy a quedar sin dinero sin en el dinero bolsillo. para libros, ¿no? No, pero la autora es muy buena y ha trabajado para todo tipo de público y de lectores y la verdad es que yo lo recomiendo. Molus me decía antes que sí, que había leído un libro suyo y a mí me gusta por lo menos. La verdad es que a veces no es necesario tener dinero en el bolsillo. Simplemente ir a una biblioteca, uno de los pocos espacios realmente comunales que existen en nuestra sociedad contemporánea y que nos permiten el milagro de poder coger un libro, llevártelo a casa, abrir una ventana al mundo a través de un espacio tan realmente interesante y tan desconocido en muchos casos, ¿no? Porque tenemos bibliotecas también de barrio que son tan interesantes como aquellas que son de mayor trascendencia cultural en la ciudad por el nivel de encuentro que hay de autores, ¿no? A veces la pequeña biblioteca de barrio, la pequeña biblioteca del instituto, ¿no, José María? Sí. La pequeña biblioteca de la escuela nos permite trasladarnos a otros mundos y habitarlos, ¿no? Pedro, déjame comentar, que sí, ahora sí, que lo dices, por supuesto. Quiero comentar algo muy especial que me ha sucedido hace poco. En el Parque de María Luisa encontré sobre un banco, bueno, yo esto había oído hablar de ello, que se daba en otros países, encontré sobre un banco un libro y nunca pensé que me fuera a pasar, pero era de estos libros que pasan y que tienen una pegatina y cada uno pone su nombre y qué le ha parecido y van pasando de un libro viajero, el book cruising, ¿no? Sí, el book cruising, exactamente. Tiene una página web para decir el código del libro y por dónde va. Y ahora mismo no recuerdo la página web, si eso lo traigo para el siguiente programa. Claro pero que sí, por supuesto. De verdad nunca pensé que me fuera a pasar esto en mi vida y encontré un libro, se llama Es Olvidado Rey Gudú, de... Ah, hombre, bueno, es buenísimo, de Ana María Matute, un libro fantástico. Qué bueno. Muy grande y que desde luego tantas personas tengan la oportunidad de leerlo, o sea, no solamente ya en bibliotecas, sino que te lo encuentres en un parque, me alegró el día y la semana y... Vaya, vaya. Bueno, esto es todo. La vida es el milagro y la herida, ¿no? Nunca Quiero pensé decir, que te me fuera a encuentras pasar. algo tan realmente sublime y a veces algo tan realmente miserable. Pero bueno, yo creo que con la literatura, aunque no salvemos el mundo, sí que por lo menos nos alivia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Quique, ¿qué recomendación nos traes tú? Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, la primera que ya está dicha. Un par de conciertos más de ese estilo. El grupo Fox Knox, que también da un poquito de promoción también por mi parte, porque el guitarrista claro que es mi guitarrista, así que, claro hay que dar un poquito.
que tocan este sábado en Mairena de las Jarafes, en el sitio que se llama Orpheus Rock. Ajá, qué bueno. Y a un grupo que se llama Random Walkers, que llevan bastante tiempo fuera de los escenarios, que tocan en la sala 101 el 22 de marzo, que también los recomiendo, que tiene bastante buena pinta. Y para finalizar, dentro de la música de autor, para quien no lo conozca, que yo creo que es difícil ya en Sevilla, en el ambiente cultural, no conocerlo, los martes de la estación, en la sala de la estación, la calle Peral, Muy buena cerca de la Alameda. Sí, señor. Noches estupendas con muchísimos invitados, entre otros Alfonso del Valle, que es un cantautor, yo lo considero como un padre de la música de autor aquí en Sevilla, que quien no conozca la música de autor, la verdad es que se va a quedar prendada, sobre todo del lugar. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de conocerla a través de ti. Ya es una tarjeta de visita, un preámbulo para esa invitación que nos haces para este martes, ¿no? Para el próximo, para todos los martes, ¿no? Quien le haya gustado que vaya, que realmente no deje indiferente a nadie. Muy bien. Pues yo traigo 3 posibilidades, 3 propuestas. Una de ellas es de acción, fundamentalmente. El día 13 de marzo, miércoles a las 20 horas en la Carbonería, calle Levis 18 de Sevilla, se va a desarrollar un acto que hemos venido a llamar Taponemas, versos que se enroscan para Alejandro. Entonces lo que pretendemos es que aquellas personas sensibilizadas con un caso solidario que hemos planteado desde el punto de vista fisiológico de un muchacho que vive en Mazagón, pretendemos recoger el máximo número de tapones para, a través de la recitación de los autores que traigan esos tapones, hacer visible este caso junto con otro de las enfermedades raras que, bueno, están afectando a muchos muchachos, a muchas personas que no tienen la posibilidad de sanar porque fundamentalmente no existen terapias adecuadas para el caso porque están en estudio y otras veces porque también, como estamos observando, hay una serie de ajustes económicos que vamos a ver que posiblemente vayan a incidir en ellos, ¿no? Lo convoca Ediciones Enuidas y además el 40% de los ejemplares de las obras que venda durante el acto van a ir dedicados también a este caso solidario. También traigo, como no, y esto es una recomendación personal, y hacemos proselitismo cultural desde el sentido más generoso. En este caso os recomiendo El ritmo del caracol de Quique Macías, Molu. Yo lo he escuchado, yo lo he disfrutado y yo os recomiendo este disco porque es una voz fresca que nos llena realmente de hermosura en cuanto a lo que nos traslada y en cuanto a lo que alberga su propia calidez. La calidez que ahora nos va a hacer partícipe, Kiki, con un último tema, ¿no? Un último tema. Muy bien. Adelante. Dejó de ser libre cuando se dejó de gritar, cuando el miedo a soñar nos hizo presos de la ignorancia, cuando aparecieron idiotas con los pies en el suelo que a base de andar pretenden tocar el cielo sin tener en cuenta sus pies cojos, dejosos de aguantar el peso de su sueño. Que piden a gritos gritar libertad.
ojos cerrados con la intención de abrirse para ver realidad. A un lado quejarse queda el verbo pensar, acurrucado, pensando, ¿por qué no ve? Y mira el techo de cristal con ansia de romper. Aunque su sueño no es volar, es no querer mirar atrás, es pedir a gritos libertad.